cruzando hacia México, agobiados por la inflación. Residentes de Santiago se están mudando a Tijuana con la idea de ahorrar, pero otro grupo de extranjeros que trabaja desde casa está poblando cada vez más la capital mexicana. California, la tierra de Hollywood, Silicon Valley y playas doradas, está siendo escenario de un fenómeno que parece sacado de una película. Pero es real. Millones de ciudadanos estadounidenses están mirando hacia el sur, hacia México, y están comenzando un movimiento que nadie vio venir. Separarse simbólicamente de Estados Unidos y reclamar una identidad compartida con la nación mexicana. Lo que empezó como casos aislados de familias que buscaban la doble nacionalidad o retirados que cruzaban la frontera para vivir más barato, hoy se ha convertido en un auténtico movimiento social. Filas enormes en Tijuana para tramitar ciudadanía mexicana, comunidades enteras que viajan desde Los Ángeles o San Diego para obtener un acta de nacimiento mexicana, y hasta organizaciones que promueven la idea de volver a México como alternativa frente al caos político de Washington. La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a un simple trámite burocrático o ante un verdadero desafío a la identidad estadounidense? ¿Podría California, el estado más rico y poderoso de Estados Unidos, estar empezando a voltear su mirada hacia México, el país al que alguna vez perteneció? Los testimonios son impactantes. Estadounidenses de todas las edades, muchos de ellos con raíces mexicanas, confiesan que ya no sienten seguridad ni estabilidad en Estados Unidos. Denuncian el costo de vida desbordado, la falta de vivienda asequible, el aumento de la desigualdad y un clima político que califican como asfixiante. Frente a esa realidad, México aparece como una opción viable, cercana y culturalmente familiar. Pero lo más sorprendente no son las cifras, sino el simbolismo. Miles de ciudadanos nacidos en California aseguran que ahora se sienten más identificados con México que con Estados Unidos. Para ellos, el futuro no está en Silicon Valley ni en Washington, sino en un reencuentro con la historia y las raíces que California perdió en 1848, cuando fue cedida tras la Guerra México-Estados Unidos. Lo que está ocurriendo podría ser mucho más que un cambio migratorio. Podría marcar el inicio de un giro histórico que redefina la relación entre ambos países. California, que presume de ser la quinta economía más grande del mundo si se midiera como país independiente, atraviesa una crisis estructural que está empujando a millones de personas a buscar alternativas que hace apenas unos años parecían impensables. Es el hogar de gigantes como Apple, Google, Meta y Tesla, un motor global de innovación tecnológica, entretenimiento y cultura. Sin embargo, detrás de ese brillo se esconde un problema profundo. El costo de vida se ha vuelto insoportable para la mayoría. El precio promedio de una vivienda supera los $700,000. Los alquileres están entre los más caros de Estados Unidos y el fenómeno de la falta de vivienda se ha convertido en una emergencia humanitaria. Cientos de miles de personas sobreviven en carpas improvisadas en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego. A esa crisis se suma una desigualdad brutal. Mientras los multimillonarios de Silicon Valley acumulan fortunas históricas, millones de trabajadores luchan por pagar servicios básicos. El sueño californiano, que alguna vez atrajo a migrantes de todo el mundo, ahora se ha transformado en pesadilla para quienes no pertenecen a la élite económica. Y el clima político no ayuda. La polarización creciente, las tensiones raciales y las políticas migratorias restrictivas han creado un ambiente de desconfianza y miedo, incluso entre ciudadanos estadounidenses con orígenes mexicanos. Muchos aseguran sentirse perseguidos, discriminados o marginados, a pesar de haber nacido en suelo norteamericano. Frente a este escenario, México se convierte no solo en un refugio económico, sino también en un espacio donde reconstruir la identidad y reencontrar pertenencia. Programas como Soy México, impulsados en ciudades fronterizas como Tijuana, han abierto la posibilidad de obtener la doble nacionalidad para hijos de padres mexicanos nacidos en Estados Unidos. El resultado ha sido un auténtico boom. Largas filas de familias que buscan tramitar papeles para garantizar un plan B al sur de la frontera. El problema para Estados Unidos es evidente. Si cada vez más californianos buscan vincularse con México, ¿qué significa esto para la unidad nacional?
Lo que parecía una simple curiosidad migratoria se ha transformado en un fenómeno que preocupa tanto en Washington como en Sacramento. Cada semana, cientos de familias estadounidenses cruzan la frontera hacia Tijuana no para vacacionar o divertirse, sino para solicitar documentos que los conecten legalmente con México. Para muchos, no es un trámite burocrático, es un acto simbólico de rechazo al sistema estadounidense. El contraste es brutal. Mientras el gobierno de Estados Unidos insiste en reforzar muros, desplegar agentes fronterizos y hablar de deportaciones masivas, en el otro lado México abre ventanillas para entregar actas de nacimiento, credenciales y hasta becas educativas a descendientes de mexicanos. Lo que antes era un flujo unidireccional de mexicanos buscando el sueño americano ahora se invierte, estadounidenses buscando el sueño mexicano. Las imágenes se repiten una y otra vez, largas filas en Tijuana, familias completas que manejan horas desde Los Ángeles, San Diego o San José para asegurar que sus hijos tengan la doble nacionalidad. Lo hacen no solo por los beneficios legales, como acceso a educación o la posibilidad de poseer propiedades, sino por algo más profundo, la sensación de pertenencia cultural y la protección frente a un país que sienten cada vez menos suyo. Pero este fenómeno no es homogéneo. Dentro de California hay divisiones. Para algunos, solicitar la ciudadanía mexicana es una traición, una renuncia a la identidad estadounidense. Para otros, es simplemente un acto de supervivencia y pragmatismo. Si las cosas empeoran en el norte, siempre habrá un hogar en el sur. Y este contraste también se refleja en lo económico. Mientras California expulsa a trabajadores por sus altos costos de vida, México aparece como un destino atractivo. En ciudades como Tijuana, Mexicali o Ensenada, muchos aseguran que viven mejor con la mitad de lo que gastarían en San Diego. Aquí surge una pregunta inquietante: ¿podría México absorber cultural, económica y políticamente a una parte de California en el futuro? Aunque suene imposible, los símbolos importan, y cada acta mexicana entregada a un ciudadano californiano es un recordatorio de que las fronteras son más frágiles de lo que parecen. La gran sorpresa es que, en medio de esta crisis de confianza hacia Estados Unidos, muchos ciudadanos encuentran en México la solución inesperada. Lo que durante décadas se consideró un país de emigrantes, hoy se convierte en un polo de atracción, un lugar donde quienes se sienten desplazados al norte buscan reconstruir su vida. El programa Soy México ha sido clave. Miles de descendientes de mexicanos nacidos en California acuden a oficinas del Registro Civil en Tijuana para tramitar su doble nacionalidad. Y no se trata solo de un papel. Significa acceso a salud, educación, propiedad de tierras y, sobre todo, la certeza de pertenecer a dos mundos. En un contexto donde los discursos políticos en Washington generan miedo e incertidumbre, México se presenta como una red de seguridad inesperada. Pero no solo los descendientes de mexicanos miran al sur. Cada vez más estadounidenses sin raíces familiares buscan opciones de residencia en ciudades como Guadalajara, Monterrey o Mérida. La razón es simple: mientras en California una renta promedio supera los $3,000, en muchas ciudades mexicanas el costo de vida se reduce a la mitad o incluso menos. Y no se trata únicamente de dinero. Muchos aseguran que es el sentido de comunidad, la vida menos asfixiante y una cultura vibrante lo que los atrae. México ofrece hoy lo que millones de californianos sienten que su país ya no les da: un futuro accesible. Con un sistema de salud más barato, universidades en expansión y una economía que crece en sectores como tecnología, energía y turismo, el país empieza a ser visto como un lugar donde reconstruir sueños rotos. Incluso hay un componente emocional que no se puede ignorar. Para muchos californianos, México no es un país extranjero, sino el vecino con el que comparten historia, gastronomía, música y hasta raíces familiares. Lo que antes era frontera, ahora se percibe como un puente. Y lo que empezó como un plan B, poco a poco comienza a consolidarse como un plan de vida. Cada persona que cruza al sur para tramitar papeles o iniciar una nueva etapa es un recordatorio de que la historia puede invertirse. Y este movimiento no es improvisado, responde a un proceso estructurado donde leyes de migración, programas binacionales y la flexibilidad de las fronteras juegan un papel crucial. Todo inicia con la doble nacionalidad.
Quienes tienen padres o abuelos mexicanos pueden solicitarla a través del programa Soy México, que simplifica trámites y elimina costos. Basta con presentar documentos familiares y en semanas reciben el reconocimiento legal como ciudadanos mexicanos. Con ello obtienen acceso a salud pública, derecho a la propiedad, cuentas bancarias e inscripción en universidades. Para los que no tienen ascendencia mexicana, existen otras vías: residencia temporal o permanente mediante inversión, empleo o pensión. Miles de jubilados de California optan por esta última opción, mientras que trabajadores remotos de Silicon Valley solicitan la residencia como nómadas digitales, atraídos por el estilo de vida mexicano y el bajo costo en comparación con el norte. Lo más innovador, sin embargo, es la integración cultural espontánea. En Tijuana, Ensenada, Guadalajara o Mérida ya existen comunidades enteras de californianos que han creado escuelas bilingües, negocios conjuntos y proyectos de intercambio cultural. Esto genera un efecto multiplicador: cada nuevo migrante atrae a más familias y empresas, alimentando un círculo creciente de integración. Gobiernos locales incluso han comenzado a ofrecer incentivos, desde permisos rápidos para abrir negocios hasta asesoría legal en desarrollos inmobiliarios. México, que antes exportaba migrantes, ahora recibe inversión, empleo y dinamismo económico gracias a este flujo humano. Las repercusiones son enormes. Las ciudades fronterizas viven una transformación acelerada. Tijuana, por ejemplo, experimenta un boom inmobiliario sin precedentes. Colonias enteras se revalorizan con la llegada de estadounidenses dispuestos a pagar en dólares. Esto genera empleos en construcción y servicios, pero también dispara los precios, creando tensiones con la población local. Al mismo tiempo, restaurantes, clínicas, escuelas privadas y comercios prosperan gracias al poder adquisitivo de los recién llegados. Muchos trabajan en dólares y gastan en pesos, multiplicando su consumo y fortaleciendo la economía regional. Pero el impacto no es solo económico. También hay un cambio cultural y social profundo. Crece el bilingüismo, la gastronomía se mezcla y las tradiciones mexicanas comienzan a formar parte de la vida diaria de familias que antes no tenían vínculos con México. Para unos, es reconectar con raíces olvidadas; para otros, es adoptar una nueva identidad más comunitaria frente al individualismo que sienten en Estados Unidos. En contraste, California experimenta fuga de talento y capital humano. Profesionales, artistas, académicos y familias con recursos deciden instalarse en México, debilitando la base tributaria del Estado y agravando problemas ya existentes como la vivienda, la inseguridad y la polarización política. A nivel geopolítico, el fenómeno abre una pregunta inquietante: ¿qué ocurriría si México no solo recibe migrantes, sino que se convierte en el núcleo de un nuevo modelo de integración norteamericana, impulsado desde abajo? Un modelo en el que no son los gobiernos los que marcan el rumbo, sino millones de personas que deciden hacia dónde quieren pertenecer. Lo cierto es que la frontera dejó de ser un muro y se convirtió en un puente. Y ese puente, alimentado por decisiones individuales, está reconfigurando la relación entre dos de los países más influyentes del continente. California ya no vive un fenómeno aislado, sino un síntoma de algo más grande: un cambio en la manera en que los pueblos de América del Norte buscan pertenencia, identidad y futuro. Lo que ocurre hoy en California podría marcar un precedente para otros estados y comunidades que comienzan a cuestionar su lugar en el mapa de Norteamérica. En un mundo sacudido por crisis, desigualdades y tensiones, los californianos que miran hacia México dejan una lección clara: las personas siempre buscarán opciones, y cuando esas opciones aparecen, ningún muro ni frontera puede detenerlas. Y si este fenómeno ya suena sorprendente, espera a ver lo que ocurre más al sur. Honduras se está integrando a México de una manera que podría alterar por completo el equilibrio regional.